Hola Graciela, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chiche? ¿Cómo estás? Bien, Buenos bien, días. bien. Primero quiero tu evaluación del paro de ayer, de la movilización de ayer. El paro no fue importante. Sí, me parece que es una respuesta del sector sindical a reformas Sí. que el gobierno ha introducido sobre algunos temas que afecta, como decía el general, la víscera más sensible, que es el bolsillo, en este caso el bolsillo de los sindicalistas. Me parece un poco, paro, como vos decís, no hubo, porque la verdad es que si uno recorría, No, salvo había transporte. El paro empezó a las 7 de la tarde cuando se terminó el transporte. No había había nadie en la poco calle. transporte en la provincia, según me comentaron, pero en líneas generales la verdad es que fue una jornada como otras. Sí. Pero la movilización fue grande. La movilización fue importante, pero es siempre vinculada a la movilización que hacen los sindicatos o el poder de fuego sindical. Yo no te puedo decir en cantidad, porque la verdad que también en esto de discusiones unos dicen 40.000, es tan otros ridículo dicen... lo del gobierno decir 40.000 Sí, personas, que es como ridículo, lo de la CGT como de decir 1,5 millones. 700. Sí, Ahora, sí. como ya se lo ¿Qué, dije... hablaron de cifras? ¿Eh? ¿Hablaron de cifras? La CGT habló de 1,5 millones en todo el país. ¿en todo el Bueno, país? está bien, te digo que es ridículo hablar de Tampoco es 1,5 posible. millones. Tan ridículo como Bullrich hablando de 40.000, Adorni lo volvió a repetir, 40.000 personas entran en una cuadra y había por lo menos 10 cuadras ayer. Sí, no, fue mayor. Digo, Había es más ridículo. gente. Yo lo que le quiero decir a Ocaña, con respeto que tenga, porque ya se lo dije a los dos legisladores que pasaron antes, me preocupa esta visión, porque están focalizando en quienes convocaron, y lo que ayer vimos durante todo el día, lo vimos con Chiche, y yo ayer después fui a la marcha y lo vi, mucha gente que incluso es crítica a la burocracia sindical, pero que mucha gente suelta, muchos jubilados, mucha gente que fue, miles de personas que fueron a la marcha, no porque coinciden con Moyano o con Daer, sino porque verdaderamente están preocupados con la vida que están llevando ahora y con las medidas que los están afectando. Si la visión de la política es solamente cargar con la burocracia sindical, me parece que están mirando otra cosa de lo que pasó ayer. No, yo vos sabés que soy muy crítica de la burocracia sindical, no ahora, sino No, hace fue muchos siempre, me años. consta. Me consta Creo que fue siempre. que hay que trabajar para darle mayor transparencia, que el sindicato son buenos en los países que tienen sindicatos tienen trabajadores con más derechos. Lo que pasa es que acá hay como no me gusta decir una casta porque detesto la palabra un poco en el sentido que se le ha dado, pero sí me parece un grupo que ha vivido de privilegios y un grupo que tiene que renovarse como se ha renovado la política, como se ha renovado otras instancias de participación. ¿Sí? Yo creo en ese sentido de que la gente la está pasando mal, por eso me parece que la situación de los jubilados, y yo vengo advirtiendo sobre esto en el Congreso, al Congreso, que no puede continuar, no pueden seguir esperando, no pueden cargarse sobre ellos el ajuste. Es desesperante la situación y no es un verso, sino basta con hablar con gente de clase, no solamente los que cobran la mínima, que es tremendo, sino los que nivel. cobran un poco más, porque los medicamentos han aumentado el año pasado 50% más de la inflación, porque sube las expensas, sube las cosas del supermercado y la verdad que es imposible el ajuste, seguir sosteniendo este ajuste. Ahora, yo creo que lo que también se vio hay mucho, más allá de que debe haber habido mucha gente de a pie, suelta, como siempre pasa en muchas movilizaciones, lo cierto es que hubo también una gran movilización, la mayor parte de las bases sindicales, que a veces las vemos reaccionar muy rápidamente en esto y no la vimos reaccionar durante 4 años donde nunca se movilizaron y la verdad que la gente también la estaba pasando mal. Bueno, ayer hubo crítica, lo Sí, destacamos, obvio. hubo crítica no solo de Facundo Moyano, sino de otros sectores también del peronismo que hacían esta crítica también. Hubo 4 años de un gobierno que merecía varios paros y varias protestas. En ese sentido, creo que en ese momento los dirigentes sindicales
donde lo que prevaleció fue sus propios intereses, porque cuando había algún tipo de conato de protesta o posibilidad de protesta, enseguida venía el reparto para las obras sociales, muchas veces que acallaba el poder de crítica de los sindicatos. No se defendió al trabajador, Claro. me parece, y eso es la crítica que hago, porque también hay que hacer cargo de que más allá de la situación difícil que se ha agudizado en estos 45 días donde está Milei presidiéndola, al liberar los precios, sincerar los precios, creo que también nadie puede soslayar que esto viene desde un gobierno que hizo las cosas mal. Claro. Graciela, ¿cómo es el tema PAMI? Porque hay mucha gente, jubilados que tienen PAMI, y dicen que tienen que comprar medicamentos aparte. ¿Puede Bueno, ser eso? Sí, en realidad también hay que decir que, digamos, de la información que yo tengo, nada cambió en el PAMI. No es que ahora tienen Pues que no, no sé, comprar el PAMI está medicamentos y funcionando hace igual. 3 meses no los compraban. La situación es lo mismo, lo que pasa es que la situación del bolsillo hoy es desesperante y con los medicamentos que ha aumentado mucho. PAMI tiene alrededor de 160 medicamentos que te da gratuitamente, Sí. que cubre las patologías habituales, que son las drogas básicas, si querés los medicamentos que por ahí son más económicos, pero a cambio de hacer esto en su momento, Luana Volnovic lo que negoció con la industria farmacéutica es que los afiliados pagaban más de su bolsillo, es decir, redujo la cobertura que PAMI les daba en general al resto de los Sí, medicamentos. pagaban una Con lo parte. cual hoy la cobertura promedio es del 50%, con el aumento que ha Salvo habido, que sean remedios crónicos. que son remedios crónicos, pero por ahí son más modernos, son aquellos, a veces las personas mayores toman mucha cantidad de medicación, entonces a veces te conviene tomar una pastilla que sintetiza 2 de las que vos tomabas. Entonces, esa pastilla está fuera de estos remedios gratuitos, por ejemplo. Entonces, ahí me parece que la gente está mal y obviamente los medicamentos han aumentado, la cobertura de PAMI se ha reducido, no en este gobierno, en el gobierno pasado. Ahora las cosas siguen igual y el bolsillo cada vez está más afectado. Sí, o sea, que digamos, lo que pasa es que como una parte se hace cargo PAMI, la otra, la parte que se hace cargo el jubilado, esa parte es alta. Yo para que sepas, Chiche, cuando yo gestioné PAMI, nosotros teníamos una cobertura y esto se mantuvo en general hasta el 2015 seguro y después hubo alguna variación. Sí. Pero la cobertura de la medicación se mantuvo incluso con el gobierno de Macri, era entre el 70 y el 85%, con lo cual el jubilado pagaba poco. Ahora paga el 50%, pagaba antes el 15% o el paga más. 30%. El 50% en Y el un medicamento que 50%, subió mucho es así una es. fortuna. No, pero es una fortuna, claro. Una fortuna. Entonces, esta es la Porque situación. veo que se quejan y le digo, pero vos no recibís PAMI. Sí. Sí, pero a mí te tengo que poner encima. Claro. Sí, igual Más porcentaje todavía. algo que estaría bueno preguntarle acá a la diputada es, Clara, ¿qué pasa también con los beneficios que no se renuevan, ¿no? Nosotros el otro día hablábamos de las ópticas. Nos escriben muchísimos jubilados y jubiladas diciendo no me están dando los anteojos que antes se entregaban 2 pares por año. Y es porque quedó todo medio en stand-by las negociaciones con los distintos prestadores. Sí, entiendo que eran cada 2 años, no cada año. Siempre en Cada PAMI. año, 2 PAMI, imposible. Pero de todas formas, cuando llegan así casos, Chiche, digamos, ofrezco que si quieren enviarme a mis redes sociales o a mi correo, que es contacto gracielaocana@gmail.com, pueden A ver, espera, hacerlo. repetímelo. ¿Podés tomar nota, por favor? A ver. Estoy tomando notas yo también. Tamara está tomando nota, dale. Sí. Por favor. Es contacto Sí. gracielaocana Ocana, arroba- sin la ñ. Sí, ñ, la Ocana, ñ. Ocana. ocana Arroba gmail.com. Perfecto. Bueno, muchísimo. O a mis redes sociales y bueno, y vemos de asesorar o ver cómo se puede conseguir la prestación, porque también es cierto que hay jubilados
que necesitan 2 pares por en determinada situación Sí, de de cerca o salud de lejos. que se lo tienen que proveer por excepción. Sí. Ahora, Graciela, ¿qué opinión te merece el tema de la reestructuración que quieren hacer, obviamente, con la fórmula jubilatoria y con estos aumentos? Y obviamente, hacerte una pregunta que me parece obvia, el magro haber que están cobrando hoy quienes perciben la mínima. Bueno, a mí me parece que es algo muy negativo para la gente. La fórmula, lo veníamos diciendo, la fórmula actual es mala, muy mala, porque en el marco de una inflación creciente, la fórmula quitó esa variable y por lo tanto a la gente, digamos, nunca llega a compensar el efecto de este aumento masivo de precios. Creo que la propuesta que se está discutiendo es superadora porque se va a introducir nuevamente la inflación dentro del cálculo de la movilidad, que es lo que hacen en Europa, en los países más avanzados, y esto es un paso que me parece importante El problema señalar. es la mínima. Pero y también, Chiche, es cómo se acoplan las Claro, dos. por eso te digo, Porque acá le comen a los jubilados un mes de, Claro. El bono. de inflación. Sería la tercera vez porque cuando fue el cambio de Macri a lo que pasa con Cristina, Todos los acoples perdieron quita los todos los jubilados. acoples perdieron. En el de Alberto eso. también, con Macri perdieron. Y ahora vuelven a perder los Pero jubilados. ya están perdiendo desde un ajuste brutal que se hizo en los últimos 4 Sí. años. Entonces, los jubilados no pueden aportar más y el presidente, el ministro de Economía, tienen que entender que hay que recortar por otro lado. Yo creo que uno, como en la casa de uno, ¿no? Uno no puede gastar más de lo que le ingresa, porque un mes lo podrá solucionar, 2 meses, pero a la larga es un desastre en la economía familiar. Creo que eso también se replica en los países. Ahora, no se puede seguir ajustando a los jubilados, no se le puede robar un mes y la verdad que para que recuperen algo, porque hay que decir que la movilidad se va a aplicar en los 105.000 pesos. Bueno, Claro, ese- muy ese bajo. es un Esa es la tema. discusión que tenemos. Claro, Entonces, si no se O incluye subir el la bono mínima o es un desastre. bueno, para todos, porque también es injusto que Pero ahí aquel dice que Tamara que se aportó está un poquito estudiando eso. más, ayer no hablaba le con corresponde. la ministra Tolosa Paz y me decía que era un tema en discusión, cómo se va a calcular. También hablamos acá con la ministra, yo le sigo diciendo ministra, la diputada ahora. También hablamos con otros diputados de otros espacios. Me dicen que hay un debate al respecto, no sé qué tan profundo será, pero es un punto ese. Y los números que se manejan es que en los últimos, de septiembre a diciembre del año pasado, perdieron 20 puntos aproximadamente los jubilados. Siempre estamos hablando no estamos hablando ni siquiera de los saberes medios y altos, y que en lo que va de estos 3 meses podrían llegar a perder 25% más. Sí, O sea, estamos tranquilamente. hablando de una pérdida de casi 50, 60 puntos para los Sí, jubilados. y fundamentalmente los que más pierden son los que ganan un poquito, no ganan la mínima, Claro. porque a esos no se los compensó Claro. con el bono. Entonces, es de una injusticia extrema. Los diputados, yo ahora estoy en la legislatura, pero bueno, tengo y mantengo conversaciones con los distintos bloques. Sé que están dando una pelea muy grande porque entienden esto, de que los jubilados no pueden más y que no pueden ser nuevamente la variable de ajuste para llegar al déficit cero que quiere el ministro. Bien, la verdad, Graciela, sobre la ley ómnibus en general, a ver, ¿vos pensás que va a tener una aceptación y una aprobación en diputados? ¿Qué sensación tenés en cuanto a...? Ella está en la legislatura, no la pesque con los diputados, por Bueno, favor. pero igualmente es una... Por favor, Monse, por Pero la puedo favor. Por mezclar. favor, Monse. Es una, Es una opinión, apreciación. es una opinión, que se la es una pido. opinión. Por Es eso, una dale. opinión, sí, sí. Mira, yo creo que la situación está muy trabada. Creo que obviamente la oposición con responsabilidad está tratando de colaborar y de ayudar al gobierno, por eso tuvo el dictamen, a pesar de que la mayor parte de los firmantes lo hicieron con disidencias parciales. Sí. Al dictamen, que hay toda una discusión sobre eso, y después vos sabés cómo es el Congreso. El Congreso se vota las leyes en general, pero después se vota artículo por artículo. Exacto, en Y me particular. parece que hoy en muchos de ellos, creo que la movilidad jubilatoria, por suerte, es uno de esos artículos,
no habría mayoría para aprobar la propuesta del gobierno y esperamos que así como en su momento el gobierno volvió para atrás y retiró el artículo que establecía que quería plenos poderes, suspender la movilidad jubilatoria, plenos poderes para determinarlo por decreto, bueno, también... Y las retenciones, el tema de retenciones. Y el tema de retenciones, y hay varios temas, Chiches, que están ahí dando vueltas, y creo que obviamente me parece que yo coincido con los planteos de los distintos bloques de lo que era Juntos por el Cambio, que básicamente lo que estamos haciendo es defender a los sectores que o no pueden más, como son en el caso de jubilados que venimos hablando, o el tema de la producción. Hay que sacarle el pie a la producción de una buena vez por todas. Graciela, muchas gracias por venir. ¿Me repetís las redes sociales de Graciela, por favor, Tamara? Sí, tengo todo anotado acá fácilmente. Le decimos a la Porque gente. muy importante. Contacto Graciela Sí, Ocaña. contacto graciela.ocana@gmail.com. Correcto. Y